En la guía 2 de gases entonces encontramos un ejercicio que nos hace plantear varias situaciones distintas en el mismo, que es el número 7. Por un lado nos informan una cierta cantidad de un gas inerte, que es el xenón, nos dan el volumen de 35,5 mililitros y nos expresan la presión, que es de 0,255 atmósferas, y la temperatura de menos 45 grados centígrados. Entonces, en el primer ítem, en el A, nos piden determinar qué volumen ocupa la muestra, o sea que nosotros tenemos que sacar un nuevo volumen si la presión cambia a 1 atmósfera y la temperatura a 298 Kelvin. Entonces, nuestras condiciones iniciales las tenemos y tendremos que sacar el nuevo volumen o volumen 2, la nueva presión y la temperatura, entonces están dadas por la consigna. Entonces, de nuestra ecuación que dice, de nuestra ley, donde tengo las 6 variables, las presiones iniciales y finales, volúmenes y temperaturas, nosotros tenemos todo conocido excepto el volumen 2, que es el que nos piden averiguar. Entonces, antes de reemplazar, tenemos que hacer los correspondientes pasajes de unidades, que en este caso serían los de volumen y temperatura. Para pasar de mililitros a litros, dividimos por, 1000 mililitros son 1 litro, por lo tanto sería dividir por 1000 a este valor y nos quedaría entonces la coma corrida 3 lugares hacia la izquierda, o sea 0,0355 litros. Si quiero usar menos decimales, obviamente puedo. Cuantos más decimales uso, más exacto soy. Y me olvidaría de esto. En el caso de los menos 45 lo voy a pasar a Kelvin, entonces tendríamos que sumar 273, lo que nos da 228 Kelvin. Y nos olvidaríamos de esto. Bueno, entonces, podemos reemplazar nuestros valores conocidos. Volumen 1 entonces y presión 1 las tenemos, serían 0,255 atmósferas por 0,0355 litros dividido los 228 Kelvin, y del otro lado del igual la presión 2 entonces vale 1, nuestra incógnita es el volumen y sabemos que la temperatura es 298. Entonces, para despejar, el 298 pasaría multiplicando y el 1 pasa dividiendo. Yo, para ahorrar un poco de espacio en las pizarritas, lo voy a hacer entonces en el paso siguiente. A mí entonces me va a quedar que el 298 pasa multiplicando acá arriba y el 1 atmósfera pasa multiplicando al que ya estaba dividiendo, que era nuestra temperatura. Eso nos daría el valor de volumen 2. Podemos cancelar las atmósferas, los Kelvin, y nos queda el resultado en litros, que está bien porque es un volumen, y resolveríamos la cuenta, donde acá, bueno, por ser un 1 no hay importancia, digamos, en el tema del paréntesis, pero si no fuese un 1, recuerden que hay que abrir paréntesis al hacer la división, porque si no nos daría un resultado erróneo. O sea que el volumen 2 es de 0,011 litros. Bueno, esta sería nuestra respuesta entonces al ítem A, que era el primero que planteamos. Para el ítem B nos dice que qué presión ejercería si este gas fuese transferido a un frasco de volumen de 12 mililitros a 20 grados. Entonces, las condiciones iniciales siguen siendo exactamente las mismas. Esto que nos dio la introducción para el ítem B se sigue cumpliendo. Entonces, nuestro volumen 1 es de 0,355 litros, la presión es de 0,255 atmósferas y nuestra temperatura 1 sería la de 228 Kelvin.
Ahora, lo que tenemos nuevo es la condición 2, o sea, tenemos que sacar la presión 2 en lugar del volumen y sabemos que el volumen 2 entonces son 12 mililitros, es el tamaño del frasco en el cual lo metemos. Y además sabemos que va a estar a 20 grados centígrados. Entonces, transformando a litros nos quedaría un valor de 0,012 y transformando a Kelvin nos quedarían 293. Entonces haríamos el mismo procedimiento que hicimos recién, reemplazando la ley general y despejando presión 2, que es la incógnita y la que tenemos que averiguar. Entonces, solo reemplazando nos quedaría el volumen multiplicado por la presión 1 y dividido por la temperatura 1. Y del otro lado del igual, entonces, tenemos otro volumen. La incógnita es la presión y sabemos la temperatura 2 de 293 Kelvin. Entonces, nuevamente, para despejar nuestra incógnita, tendríamos que hacer el pasaje de temperatura y volumen al otro lado del igual. Entonces, para simplificar un poco el planteo y no escribir todo de nuevo, el 293 que está dividiendo pasa multiplicando arriba y el 0,012 pasa multiplicando el que ya se encontraba dividiendo y eso nos daría la presión final. Podemos cancelar los litros y las Kelvin, o sea que nos quedan atmósferas, que está bien, estamos buscando una presión. O sea que nuestra presión 2 sería de... En este caso sí, tengo que abrir paréntesis cuando voy a escribir la división de abajo, porque si no me da un resultado erróneo y nos da 0,96 atmósferas. Si quiero usar un decimal más es un 9. Bueno, entonces en el ítem C nos plantea que hay que calcular la temperatura para que el xenón ejerza una presión de 5 por 10 a la 2 milímetros de mercurio en el frasco. O sea que el ítem C sigue trabajando con el mismo volumen que el ítem B. Yo sigo dentro del frasco. Por lo tanto, lo que puedo hacer es suponer que ese volumen, tanto inicial como final, es el mismo. Entonces puedo suponer volumen constante. Y eso que nos permitía que de esta fórmula nosotros simplificásemos y la hiciéramos más corta, tachando los volúmenes, ya que van a valer lo mismo y a la larga en el despeje después se me van a anular. Puedo reemplazar en los dos el mismo valor, que serían los 12 mililitros pasados a litros, pero puedo hacerlo más corto. Entonces, ¿cuál va a ser la presión 1 del ítem C? Como es un continuado del ítem B, como terminé el ítem B, arranco mi ítem C, es el resultado que obtuvimos recién en nuestro ítem anterior, o sea, los 0,96 atmósferas. Y por lo tanto, entonces, mi temperatura 1 en el frasco, como arranco el ítem C, es como terminé el ítem B, o sea, 293 Kelvin. Y yo tengo que buscar entonces la nueva temperatura, mi temperatura final sería la que hay que buscar, sabiendo que presión 2 es de 5 por 10 a la 2 milímetros de mercurio. Entonces, para transformarlo a atmósferas, recordemos que 760 eran equivalentes a una atmósfera, por lo tanto, tener 5 por 10 a la 2 es lo mismo que decir 500. Nos va a dar menos que 1. Lo escribo en notación científica, van a ver que de todas maneras me da el mismo resultado y son 0,65 atmósferas la presión final. Entonces, bueno, entonces en mi fórmula simplificada, ya sin el volumen participante, porque por ser constante lo puedo cancelar, vuelvo a repetir, el que quiere pone de los dos lados lo mismo, que van a ser los 12 mililitros pasados a litros. Entonces nos quedaría 0,96 atmósferas sobre 293, como terminé el ítem B, arranco el ítem C, y yo tengo que, los 0,65 atmósferas es la presión final y yo tengo que despejar temperatura 2. Bueno, acá viene un tema de despeje matemático. Para despejar correctamente esta incógnita que está dividiendo a otra cosa, yo no puedo pasar el 0,95 al otro lado y que esto mágicamente suba al numerador.
Entonces, para no cometer esos errores, lo que vamos a hacer se llama productos cruzados, o por lo menos en mi época se llamaba así en matemática. Lo que está dividiendo de un lado lo paso multiplicando al otro del igual. O sea, a mí me quedaría 0,96 atmósferas por temperatura 2, esa es Juanita, mi perra, que quiere salir, igual a 0,65 por 293. ¿Qué hago entonces finalmente para poder despejar a temperatura 2 correctamente? Bueno, lo que voy a hacer es el 0,96 que está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo. O sea que a mí me va a quedar una expresión donde esto desaparece del lado de la izquierda del igual y lo voy a escribir dividiendo al otro lado. Esta es la forma correcta de despejar cuando tengo algo dividiendo. Entonces, primero transformo mis divisiones en multiplicaciones y después despejo para no cometer errores matemáticos. Esto nos da entonces que la temperatura final, o temperatura 2, sería de 198,38 y la unidad con la que queda es la de Kelvin. Entonces, el análisis sería que es correcto que tengamos que disminuir la temperatura, o enfriar este gas, para que se reduzca su presión. ¿Sí? Fíjense que la presión se achica y necesitamos menos movimiento para que haya menos choques.